Muy, pero muy buenos días tengan mis amados. Les damos la bienvenida esta preciosa mañana a nuestro buen tiempo. ¿Cómo están el día de hoy? Por acá estamos agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más listos para compartir con cada uno de ustedes este espacio de lectura y de reflexión bíblicos. Sean todos bienvenidos. Estamos en el día 43 de estos devocionales de la mente, el campo de batalla, llevando por título el día de hoy, mis amados, una mente que divaga y se pregunta. Nos dice la base bíblica que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En los días en los que Pedro escribió estas palabras, los hombres usaban largas túnicas sueltas que detenían el avance rápido o la acción vigorosa. Utilizaban cinturones o fajas amplios alrededor de la túnica y cuando querían ponerse en acción, ceñían los lomos. Esto es, acortaban sus túnicas por medio de subirse la túnica metiéndola dentro de su cinto. Este término es similar a lo que queremos decir cuando decimos arremángate. Las palabras de Pedro aquí son un llamado serio a la acción, un recordatorio de que cuando perdemos el enfoque es momento de pensar seriamente. Ya he hablado acerca de mantenerse demasiado ocupado. Nos puede dar como resultado una mente anormal en oposición a una mente normal. Ahora, quiero señalar otra manera en la que el diablo ataca nuestra mente normal, y es por medio de hacer que nuestros pensamientos divaguen. Es un ataque mental. Si usted no disciplina su mente a que permanezca enfocada en lo que es importante, el diablo puede hacer que divague a la deriva hacia otras cosas. Cuando está inhabilitado de concentrarse, continúa un tiempo, usted puede comenzar a preguntarse si no hay algo mal en su mente. Lo que con frecuencia no percibes es que, como le hemos permitido a la mente divagar por tanto tiempo, pocas veces usted está consciente de qué está sucediendo. Algunos casos podrían existir causas físicas, pero para no ser capaz de conectarse, por ejemplo la anemia o ciertas deficiencias de vitamina B, probablemente no está comiendo de una manera adecuada o quizás está excesivamente fatigado. Es buena idea considerar todas las causas potenciales mientras busca una solución. He descubierto que cuando estoy excesivamente cansada, Satanás trata de atacar mi mente porque sabe que es más difícil para mí resistirlo durante esos momentos. Algunas veces, una falta de concentración genera una falta de comprensión. Probablemente mientras esté leyendo la Biblia, se descubre apresurándose para terminar de modo que pueda hacer algo más. Por un sentido del deber, está determinado a terminar la lectura de un capítulo y lo hace. Pero cuando termina no puede recordar nada de lo que ha leído. Sus ojos recorrieron las páginas, pero su mente estaba engarzada en otra cosa. Posiblemente usted haya experimentado esa batalla por su mente en la iglesia. Usted asiste regularmente y el diablo no siempre puede detener eso, pero puede hacer que su mente comience a divagar durante el sermón. ¿Alguna vez ha estado completamente enfocado en escuchar un sermón y de pronto cayó en cuenta de que su mente había divagado y que no tenía idea de lo que se dijo?
Si el diablo puede robarle los beneficios de leer la Biblia y escuchar la palabra de Dios en la iglesia, ha ganado algunos de los combates más importantes en la batalla de su mente. Por eso es que Pablo nos dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Usted debe tomar una acción por medio de confrontar su mente divagante y disciplinarla para enfocarse en lo que es importante. Cuando conversaba solía aparentar al darme cuenta de que mi mente había divagado. Ahora trato con ello en una manera sincera por medio de preguntar: ¿me podrías repetir eso, por favor? Dejé que mi mente divagara y no escuché nada de lo que dijiste. Este tipo de comportamiento no solamente interrumpe el plan del enemigo, sino que también trae victoria sobre el problema. Mis amados, no es fácil disciplinar su mente cuando se le ha permitido divagar a la deriva, pero usted puede hacerlo. Cuando usted descubre que sus pensamientos han divagado, debe ejercer disciplina y hacer las correcciones necesarias. Al diablo le gustaría convencerlo de que no lo puede evitar, pero cuando usted conscientemente viene contra los intentos del enemigo por tomar su mente, el diablo es derrotado y usted, amado hermano, ha ganado la batalla. Así es que, mis amados, no permita que su mente divague. En estas transmisiones, la verdad, es muy difícil para uno que las lleva a cabo saber qué es lo que está sucediendo detrás de aquellos que se encuentran escuchando al otro lado del dispositivo, mis amados. No sé si muchos de ustedes ponen esto para arrullarse, espero y no. O si otros lo ponen, ¿verdad?, mientras andan con la lavadora y con otras cosas por allá puestas, que no tiene nada de malo, mi amado, pero es muy fácil que si usted se encuentra ocupado haciendo otra cosa, su mente divague. Ojalá pueda prestar atención concreta a estos tiempos, no solamente en esta transmisión, sino cuando tome la palabra y cuando se encuentre también en la iglesia, ¿verdad? Qué precioso es cuando uno de manera consciente, lo que nos dice aquí el comentario, forza su mente a prestar atención, a no divagar, mis amados, porque nos pasa a todos. A mí me ha pasado más de una ocasión e incluso me ha pasado en momentos peligrosos, lo digo para mi vergüenza y porque más de una ocasión me pasó. Había momentos cuando uno se acostumbra a hacer tanto la rutina que hay cosas que las hace uno en automático que no debería de hacerlos. Por ejemplo, el conducir. A mí me llegó a pasar en ocasiones que salía del trabajo y muchas veces ya salía cansado, salía tarde y iba en el camino y muchas veces cuando menos pensaba llegaba a casa, gracias a Dios, pero pasaba por mi mente como que en qué momento pasé todo esto, ¿no? O sea, porque muchas veces iba manejando y mi mente iba en otra parte, algo que no se debe de hacer. Pero muchas veces así estamos en tantas cosas, mis amados, y es triste, ¿no? Cuando incluso en las conversaciones con personas cercanas, puede que estén allí, ¿verdad?, aparentemente escuchándonos, pero su mente puede que esté en otro lado. Así es que aprendamos a ceñir, como nos dice aquí el versículo. Acompáñenme en esta hora a poder orar y decirle al Señor de la siguiente manera: Espíritu Santo, me doy cuenta de lo rápido que Satanás me distrae y luego capitaliza sobre mi mente divagante. Perdóname por permitirle descarriarme. Te agradezco por darme una mente buena y clara. Y en el nombre de Jesús te pido que me ayudes a vencer toda tentación que me desconcentre. Lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, mi amado hermano. Entonces, ojalá, mi amado, mi amada, que este día usted pueda ganar esta batalla, ¿verdad? De no permitir que la mente se desbalague, ¿verdad? Que la mente se distraiga. Vámonos en esta hora a lo que vienen siendo las preguntas de reflexión, mis amados, de el capítulo. Viene siendo, ya nos quedan pocos capítulos, el 14. El 14 de Marcos, el Evangelio de Marcos. Mire, hablando de las preguntas de reflexión referentes a este capítulo, son las siguientes. Es un capítulo grande, largo.
Número 1, los sacerdotes y escribas no querían prender a Jesús durante la fiesta para no hacer alboroto. Pero sucedió algo en Betania que los hizo cambiar de parecer. ¿Qué sucedió en Betania que molestó tanto a los sacerdotes? Número 2, ¿cómo iban a encontrar el lugar donde se celebraba la Pascua? Número 3, ¿qué sucedió en la cena? 4, ¿qué hicieron antes de salir hacia el Monte de los Olivos según el versículo 26? 5, ¿cómo reaccionó Pedro ante el anuncio de Jesús sobre su negación? Número 6, ¿cómo se sentía Jesús en el Getsemaní? Número 7, ¿qué sucedió en el momento en el que prendieron a Jesús? Número 8, ¿cuál fue la declaración que hizo Jesús para el sumo sacerdote y que éste rasgara sus vestiduras y sentenciara a muerte a Jesús? 9, ¿qué hizo Pedro después del arresto de Jesús? Hay que reflexionar en lo siguiente. Número 1, en el versículo 11, me muestra que Judas no tuvo un momento de debilidad. Aquí cayó en tentación y nada más. Sino que Judas tenía un patrón de vida, porque él buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. Estaba haciendo algo premeditado. Pregunta: ¿en alguna área de mi vida estoy buscando una oportunidad para pecar? Y luego, ¿le echo la culpa a la tentación? Considere, mi hermano. Número 2. Si yo hubiese sido uno de los discípulos que envió Jesús a preparar el lugar para la Pascua, ¿hubiese ido o habría dicho: lo que Jesús me pide no tiene sentido? Ir a buscar un hombre con un cántaro y luego seguirlo, y además la habitación ya debería estar preparada. ¿Qué hago, mis amados, si lo que Jesús me pide suena raro, poco práctico o absurdo? ¿De todos modos obedezco o no? Observación número 3. Jesús tenía el poder de decidir si ir o no ir a la cruz, pero sujetó todo su poder a la voluntad del Padre. Por eso dijo: no lo que yo quiero, sino lo que tú. Pregunta, mis amados, mis oraciones, sus oraciones, ¿la sujeta a la voluntad de Dios, confiando en lo que Dios quiere será lo mejor que lo que nosotros podemos querer? ¿O termino mis oraciones pensando en algo así: Señor, lo que he pedido es lo que tienes que hacer? ¿Cómo deberíamos orar, mis amados? Y en base a estas observaciones vamos a pasar a lo que viene siendo el capítulo correspondiente a este día 14, y enseguida pasamos al comentario, mis amados. Sean todos bienvenidos. Observa. Capítulo 14. El complot para prender a Jesús. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Jesús es ungido en Betania. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio,
en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: El maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo: Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez, y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Arresto de Jesús. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas, y de los ancianos. Y el que le entregaba,
les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. El joven que huyó. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Jesús ante el concilio. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, y los ancianos, y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: Profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Pedro niega a Jesús. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente, tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Y nuevamente nos encontramos aquí con esa parte de la palabra similar a lo que nos dice Mateo también, pero me encanta cómo cada vez el punto de vista, al menos de Marcos, muestra también parte de lo sucedido. Ahora sí que en esta pasión de Cristo, ¿verdad? En esta obra maravillosa que el Señor hizo por cada uno de nosotros, mis amados. Vamos a pasar en esta hora a lo que viene siendo el comentario. El comentario de este capítulo. Mire que son 72 versículos que contiene este capítulo, de los cuales podemos aprender lo siguiente. En el versículo número 1, la Pascua conmemoraba la noche en que los israelitas fueron liberados de Egipto según Éxodo 12. Cuando Dios pasó por encima de las casas,
donde habían marcas de sangre del cordero, y en cambio mató a todos los primogénitos de las casas donde no poseían la señal. Al día de la Pascua le seguía una celebración de 7 días llamada Fiesta de los Panes sin Levadura. También recordaban la salida apresurada de los israelitas de Egipto, cuando ni siquiera tuvieron tiempo de dejar que el pan leudara y tuvieron que hornear sin levadura. Durante estas fiestas judías la gente se reunía para comer cordero, vino, hierbas amargas y pan sin levadura. Con el tiempo, toda la semana llegó a llamarse Pascua, por la cercanía pues de ambas fiestas. Versículo 1. Los líderes judíos planearon matar a Jesús. Su muerte se ideó con cuidado. La opinión popular no se había vuelto en contra de Jesús. Al contrario, los líderes temían su popularidad. Versículo número 3. Betania está localizado en la ladera este del Monte de los Olivos, o sea, Jerusalén está en el lado oeste. Era la aldea donde vivía Lázaro, María y Marta, los amigos de Jesús, también presentes en la comida de Juan 11:2. La mujer que ungió los pies de Jesús fue María, hermana de Lázaro y Marta, según Juan 12 del 1 al 3. El alabastro era una vasija hermosa y cara. El nardo era un perfume costoso. Versículos 3 al 9. Mateo y Marcos ubican estos acontecimientos un poco antes de la institución de la Santa Cena, mientras que Juan los pone en la semana anterior, antes de la entrada triunfal. Debe recordarse que el propósito principal de los escritores de los evangelios no fue presentar un relato cronológico exacto de la vida de Jesús, sino hacer un recuerdo confiable de sus mensajes. Mateo y Marcos parece que eligieron este lugar para ubicar el hecho a fin de contrastar pues la devoción de María con la traición de Judas, suceso que le sigue en ambos evangelios. Versículos 4 y 5, donde Marcos dice algunos que se enojaron. Juan específicamente menciona a Judas, según Juan 12:4. La indignación de Judas por el acto de adoración de María no la motivó el interés en los pobres, sino la avaricia. Como era el tesorero del ministerio de Jesús y robaba de los fondos, según Juan 12:6, es evidente lo que quería, pues, era que el perfume se hubiera vendido y el producto se hubiera puesto bajo su cuidado. Versículos 6 y 7, Jesús no dijo que debíamos ocuparnos de los pobres, ni justificó la indiferencia hacia ellos. Si desea más información de la enseñanza de Jesús acerca de la pobreza, tiene referencias en Mateo 6 del 2 al 4, Lucas 6, 20 al 21, Lucas 14, 13, Lucas 14, 21 y Lucas 18, 22. Alabó a María por su acto de adoración y exento de todo egoísmo. La esencia de la adoración a Cristo, mis amados, es presentarle nuestro más grande amor, respeto y devoción, y estar dispuestos a sacrificar ante Él todo lo que nos sea más preciado. Qué precioso esto, mi amado. Está fuerte, pero sin duda aquí necesitamos tomar la palabra como un todo. Versículo 10. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Judas, como los demás discípulos, esperaba que Jesús iniciara una rebelión política en Roma. Como tesorero, Judas sin dudas imaginó, pues como lo hicieron otros discípulos también, ¿verdad? Según los versículos 35 y 37 del capítulo 10, que se le daría una importante posición en el nuevo gobierno de Jesús. Pero cuando Jesús alabó a María por ungirlo con el perfume, pensó que aquello era como el salario de un año. Se dio cuenta de que el reino de Jesús no era ni físico ni político, sino espiritual. La ambición de Judas por el dinero y por las posiciones no podrían lograrse siguiendo a Jesús. Y por eso lo traicionó por dinero y por conseguir el favor de los líderes
religiosos. Versículo 13. Los dos enviados fueron Pedro y Juan según Lucas 22:8. En los versículos 14 al 15, muchas casas tenían habitaciones espaciosas en el piso superior, a veces con escaleras interiores y exteriores. La preparación para la Pascua sin duda comprendió el arreglo de la mesa, comprar y preparar el cordero pascual, los panes sin levadura, las especies aromáticas y otra comida y bebida ceremonial. Versículo 19. Judas, el que traicionaría a Jesús, estaba sentado a la mesa con los otros. Ya había decidido traicionar a Jesús, pero con increíble e hipócrita sangre fría participó de la camaradería de esta cena. Es fácil sentirse ofendido y furioso por lo que Judas hizo, pero cuando nos comprometemos con Jesús y después lo negamos con nuestras vidas, también lo traicionamos. Negamos la verdad de Cristo cuando llevamos una vida distinta, a la que Él nos enseñó a vivir. Negamos el amor de Cristo cuando no lo obedecemos. Y también negamos su deidad al rechazar su autoridad. Pregunta: ¿condenarán nuestras palabras? Más bien, ¿concuerdan nuestras palabras con nuestros hechos? Si no, mis amados, preocupémonos y procuremos un cambio de actitud que nos libre de cometer errores lamentables. Versículo 20. La práctica de comer de un mismo plato era frecuente. La cena o la carne, pues, el pan y las especies, que por lo general provenían de frutas, se tomaban en un mismo plato. Versículo 20 al 25, Marcos narra el origen de la cena del Señor, también llamada comunión o Eucaristía, acción de gracias, lo cual todavía se celebra en cultos de adoración. Jesús y sus discípulos comieron la cena, cantaron salmos y leyeron la escritura y oraron. Luego Jesús tomó 2 panes de la cena de Pascua tradicional, partir el pan y beber el vino, y les dio un nuevo significado. Estos simbolizarían su cuerpo y su sangre. Se valió del pan y del vino para explicar la importancia de lo que haría en la cruz. Si deseamos más información acerca de la importancia de la última cena, podemos ver también 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 29. Versículo 24, la muerte de Jesús por nosotros en la cruz selló un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. El antiguo pacto comprendía perdón de pecados a través de la sangre animal del sacrificio según Éxodo 24, 6 al 8. Pero, en lugar del cordero sin defecto que se ponía en el altar, Jesús, el Cordero de Dios, se ofreció en sacrificio para perdonar los pecados de una vez y para siempre. Jesús fue el sacrificio final por los pecados y su sangre selló el nuevo pacto entre Dios y nosotros. Ahora, todos podemos acercarnos a Dios mediante Jesús, con la más absoluta confianza de que Él nos oirá y nos salvará de nuestros pecados. Amén. Precioso esto. Versículo 26. Es probable que el himno que cantaron lo hayan tomado del Salmo 115 al 118, los cuales tradicionalmente se cantaban para concluir la cena pascual. Versículo 27. Es fácil creer que Satanás ganó ventaja temporal en el drama de la muerte de Jesús, pero más tarde vemos que Dios lo tenía todo bajo control, incluso la muerte de su Hijo. Satanás no ganó victoria alguna, sino todo lo que ocurrió exactamente como Dios lo planeó. Versículo 27 al 31. Esta es la segunda vez en la misma noche que Jesús predice la negación y deserción de sus discípulos, lo cual tal vez explica por qué la reacción con tanta vehemencia del capítulo 31, versículo 31, del capítulo 14. Si desea más información acerca de la primera predicción de la negación, se encuentra en Lucas 22, 31 al 33 y Juan 13 del 36 al 38, versículos 35 y 36.
¿Trataba Jesús de evadir su tarea? Jesús expresó su verdadero sentir, pero no se rebeló en contra de la voluntad de Dios. Reafirmó su deseo de hacer todo lo que Dios quería. Su oración destaca el terrible sufrimiento que tenía que enfrentar. Sería una agonía peor que la muerte, pero tenía que cargar los pecados de todo el mundo. Esta copa era la separación que Jesús sabía que se produciría entre él y Dios su Padre en la cruz. Hebreos 5, del 7 al 9. El Hijo de Dios no tenía pecado y llevó nuestros pecados. Y en ese momento quedó separado de Dios para que fuéramos salvos. Esto, mis amados, tiene un significado tan grande que son de las cosas que hasta que uno no las comprende espiritualmente, uno no asimila la dimensión de lo que hizo Jesucristo. Ojalá que podamos, mis amados, ver de manera clara para poder también reconocer, aceptar, apropiarnos de esta obra tan maravillosa que el Señor ha hecho por usted y por mí. Versículo 36. Mientras oraba, Jesús estaba consciente del costo que incluía hacer la voluntad del Padre. Anticipaba el sufrimiento que experimentaría y no quería sufrir tan horrible experiencia. Pero Cristo oró: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Cuál es el costo, mis amados, que tiene para usted el compromiso que ha hecho con Dios? Hay una realidad. Todo lo valioso cuesta. ¿Está dispuesto a pagar el precio para que al final tenga algo de valor? Esto lo tiene que responder usted, mi amado. Versículo 38. En tiempos de grandes tensiones, somos vulnerables a la tentación. Aún así tenemos un espíritu dispuesto. Jesús nos dio el ejemplo de cómo resistir. Número 1. Oremos a Dios. Versículo 35. Número 2. Busquemos la ayuda de amigos y seres queridos. Versículos 33, 37, 40 y 41. Número 3. Concentrémonos en el propósito que Dios nos ha dado. Versículo 36. Mire, amado, esta es una solución preciosa y yo creo que hasta definitiva para cuando nos encontremos en dificultades. Yo creo que estos 3 pasos, mis amados, no tienen pierde y yo creo que la victoria está garantizada. Está pasando por un momento de tensión donde se siente vulnerable, donde está la posibilidad de hacer cosas que nos alejen de Dios, dañen nuestra vida, dañen la gente que nos rodea. ¿Qué podemos hacer para vencer? Hay que orar. Lo otro es busque ayuda con amigos y seres queridos, mi amado. Pida apoyo. No pasa nada. Concentrémonos en el propósito de Dios para nuestras vidas. Mira, vamos, en un principio, ¿verdad? No permita que su mente divague. El propósito que Dios puso, permanezcamos firmes en él. Versículo 43 al 45. A Judas se le dio una compañía de guardas del templo, así como soldados romanos, según Juan 18:3, para apresar a Jesús y llevarlo ante la corte religiosa. Los líderes religiosos hicieron todo para asegurarse del arresto de Jesús y Judas actuó como el acusador oficial. Judas Iscariote, veamos acerca de este personaje. Es fácil pasar por alto el hecho de que Jesús eligió a Judas para ser discípulo. Pero también es posible que nos olvidemos que si bien Judas traicionó a Jesús, todos los discípulos lo abandonaron. Como los demás discípulos, Judas sufría de una persistente incapacidad de comprender la misión de Jesús. Esperaban que Jesús pusiera en acción los derechos políticos. Cuando él hablaba de morir, sentían diversos grados de ira, temor y desilusión. No entendían por qué Jesús los escogió si su misión estaba condenada al fracaso.
No conocemos la exacta motivación de la traición de Judas. Lo que sí está claro es que Judas permitió que sus deseos lo pusieran en una posición en que Satanás pudiera manipularlo. Recibiría una paga por entregar a Jesús a los líderes religiosos. Identificaría a Jesús ante los guardias en el oscuro huerto de Getsemaní. Es posible que en su interior intención, pues, también fuera obligar a Jesús a decidirse. ¿Iba o no a rebelarse contra Roma y establecer un nuevo gobierno político? Cualquiera que haya sido su plan, Judas se dio cuenta que no le gustaba el rumbo que tomaban las cosas. Trató de romper el mal que hizo devolviendo el dinero a los sacerdotes, pero ya era demasiado tarde. Las ruedas del plan soberano de Dios estaban en movimiento. Cuán lamentable es que Judas haya finalizado su vida sin experimentar el don de la reconciliación que Dios pudo haberle dado mediante Cristo Jesús. Las reacciones de gente hacia Judas siempre han sido mixtas. Mientras algunos lo aborrecen fervientemente por su traición, otros lo compadecen porque no se daba cuenta de lo que hacía. Unos pocos han tratado de hacer incluso un héroe por la parte que tuvo en poner fin a la misión de Jesús en la tierra. Otros dudan de la justicia de Dios al impedir que un hombre pues llevara tal culpa. Aunque hay muchos sentimientos hacia Judas, es necesario tomar en cuenta algunos otros hechos. Por su propia decisión, Judas traicionó al Hijo de Dios, poniéndolo en manos de los soldados romanos. Lucas 22:48. Ahora, Judas fue un ladrón. Juan 12:6. Jesús sabía que la vida de maldad de Judas no cambiaría según Juan 6:70. La traición de Judas fue parte del plan soberano de Dios. Salmo 41:9, Zacarías 11:12 al 13, Mateo 20:18, 26, 20 al 25, Hechos 1:16 y 1:20. Pueden corroborar esto. Al traicionar a Jesús, Judas cometió el más grande error en la historia. Pero aunque Jesús sabía que Judas lo traicionaría, eso no significa que Judas fue un muñeco de la voluntad de Dios. Fue Judas el que tomó la decisión. Dios sabía cuál sería su elección y lo confirmó. Judas no perdió su relación con Jesús, más bien nunca llegó a ponerlo en primer lugar. Se le conoce con el nombre de el hijo de perdición según Juan 17:12, porque no alcanzó la salvación. Judas nos haría un favor si nos hiciera pensar una segunda vez acerca de nuestro compromiso con Dios y la presencia de su Espíritu en nosotros. Pregunta, mis amados, ¿somos verdaderos discípulos y seguidores de Jesús? ¿O imparciales no comprometidos? Podemos escoger la desesperación y la muerte, o podemos optar por el arrepentimiento, el perdón, la esperanza y la vida eterna. La traición de Judas envió a Jesús a la cruz para garantizar esa segunda elección, nuestra única oportunidad, mis amados. Pregunta: ¿aceptaremos su don gratuito o lo traicionaremos como Judas? ¿Qué elige, mi amado? ¿Qué elige usted? Puntos fuertes y logros. Fue uno de los 12 discípulos escogidos, el único que no era Galileo. Guardaba la bolsa del dinero para los gastos del grupo. Fue capaz de reconocer el mal que hizo al traicionar a Jesús. Debilidades y errores. Era ambicioso. Traicionó a Jesús. Se suicidó en vez de buscar el perdón. Lecciones de su vida. Los planes y motivos malos permiten que Satanás nos use en cosas peores.
Las consecuencias del mal son tan devastadoras que aún las pequeñas mentiras y errores tienen serios resultados. Los planes de Dios y sus propósitos obran, aún en las peores situaciones. Datos generales donde quizás de la aldea de Keriot. Ocupación discípulo de Jesús. Familiares padre Simón. Contemporáneos Jesús, Pilato, Herodes, los 11 discípulos. Versículo clave. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Lucas 22 del 3 al 4. La historia de Judas se relata en los evangelios y también se menciona en Hechos 1 del 18 al 19. Versículo 47, de acuerdo con Juan 18:10, la persona que sacó la espada fue Pedro. Lucas 22:51 dice que Jesús inmediatamente sanó la oreja del hombre y previno derramamiento de sangre. Versículo 50, los discípulos huyeron algunas horas antes dejando solo a Jesús. Versículos 51-52. La tradición dice que este joven pudo haber sido Juan Marcos, el escritor de este evangelio. El incidente no se menciona en ningún otro de los otros relatos. Versículo 53. El juicio ante el Sanedrín tuvo dos fases. Un pequeño grupo se reunió en la noche. Juan 18 del 12 al 24 y luego el Sanedrín en pleno al amanecer. Lucas 22 del 66 al 71. Juzgaron a Jesús por ofensas religiosas tales como proclamarse hijo de Dios, por locar de acuerdo con la ley, era una blasfemia. Es obvio que el juicio era una farsa, porque ya habían decidido matar a Jesús. Lucas 22:2. Versículo 55. Los romanos controlaban a Judea, pero daban a los judíos cierto poder para resolver asuntos religiosos y atender pequeñas disputas civiles. Este cuerpo gobernante llamado Sanedrín, o sea, concilio, lo formaban más de 71 de los líderes religiosos de los judíos. Se suponía que estos hombres, como líderes religiosos, fueran justos, pero demostraron una tremenda injusticia en el juicio de Jesús, incluso al punto de inventar mentiras en su contra. Versículo 57. Versículo 58. Esta declaración de los falsos testigos tergiversaba las palabras del Señor. Jesús no dijo voy a destruir este templo, sino que dijo destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Jesús no se refería al templo de Herodes, sino a su propia muerte y resurrección. Versículos 60 al 64. Jesús no contestó a la primera pregunta porque la evidencia en sí misma era confusa y errónea. No responder fue más sabio que tratar de aclarar la situación. Pero si Jesús hubiera rehusado responder a la segunda pregunta, habría negado su misión. Su respuesta predijo un gran cambio de papeles. Sentarse a la diestra de Dios significa que Él vendría a ser el juez y luego que ellos podrían responder a sus preguntas. Salmo 110:1 y Apocalipsis 20 del 11 al 13. Versículos 63 al 64. Si algunos debían haber reconocido al Mesías, esos eran el sumo sacerdote y los miembros del Sanedrín, porque conocían las escrituras ampliamente. Su trabajo era guiar a la gente a Dios, pero les interesaba más su propia reputación y el tener la autoridad que tenían. Valoraban la seguridad humana más que la eterna. Versículo 66. La casa de Caifás, donde se juzgó a Jesús, según el versículo 53, era parte de un enorme palacio de varios patios. Al parecer, Juan conocía al sumo sacerdote y a algunos de sus sirvientes, por lo que pudo entrar al lugar junto con Pedro, según Juan 18 del 15 al 16. Juicio de Jesús. El juicio empezó después de Getsemaní, en la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Luego lo llevaron ante Pilato, el gobernador romano. Lucas narra que Pilato lo mandó a Herodes, que se encontraba en Jerusalén, presumiblemente en uno de sus 2 palacios, según Lucas 23 del 5 al 12. Herodes mandó de nuevo
a Jesús a Pilato, que al final lo sentenció a morir crucificado. El versículo 71 nos habla que la negación de Pedro fue más que una simple negación. Pedro negó a Jesús con juramento en los términos más fuertes que conocía. En la práctica dijo, que me mate Dios si estoy mintiendo. Imagínese nada más. Versículo 71. Es fácil enojarse con el Sanedrín y los gobernadores romanos por la injusticia cometida al condenar a Jesús. Pero Pedro y el resto de los discípulos cooperaron en aumentar el dolor de Jesús al abandonarlo. Quizás no somos como los líderes judíos, pero sí muy parecidos a los discípulos, porque todos hemos negado a Cristo el Señor en algunos aspectos vitales. Podemos sentirnos orgullosos de no haber cometido ciertos pecados, pero todos somos culpables de pecado. No nos excusemos, mis amados, señalando con el dedo a otras personas, cuyos pecados quizás sean más peores, se vean más peores que los nuestros. Mis amados, qué tremendo. Y es así como llegamos al final de este comentario, de este capítulo. Creo que es mucho más directo el Evangelio de Marcos y pone más al descubierto también, mis amados, nuestra, pues ¿cómo le podemos llamar? Nuestra naturaleza, mis amados, nuestra debilidad pecadora. Sí, es una realidad. Leemos esto y fácil nos indignamos, ¿verdad? Nos indignamos con Judas, con el Sanedrín, ¿verdad? Ay, qué gente tan nefasta. Pero la realidad es que muchas veces, mis amados, estamos así como ellos. No invitamos al Señor en áreas de nuestras vidas. Le necesitamos. En esta hora, mis amados, me encantaría por aquí poder saludar y leer los comentarios de nuestros hermanos que nos han escrito en el chat. Dice nuestra hermana Raquelito Delgado: bendecido día, mis amados hermanitos, amén, amén. Bendiciones para nuestra hermana Raquelito, nuestra hermana Margarita presente, bendiciones, amados, Dios con todos, amén, amén. Bendiciones para nuestra hermana Margarita. Dice nuestra hermana Alejandra: bendecido día para todos mis hermanos, amén, amén. Bendiciones también de parte de nuestra hermanita Gladys. Nos escribe: bendiciones para todos mis hermanos, amén, amén. Dice nuestra hermana Ale: mis hermanos, pido oración por el bebé de nuestra hermana Marilú, está internado. Dios tome el control de su vida y le dé sanidad. Amén, amén. Vamos a estar orando por el pequeñito de Marilú. No sabía esta noticia. Buenos días, Dios los bendiga, dice nuestro hermano Raúl. Acompáñenme, mis amados, a orar en esta hora por el pequeñito de nuestra hermanita Marilú. El viernes nos tocó estar por allí con ellos y conocer al pequeñito, y estaba dormidito, se miraba precioso el pequeñito. No sé qué es lo que está sucediendo, pero mis amados, sé que el Señor tiene el control de todas las cosas. Así es que acompáñenme a orar en esta hora. Vamos a decirle juntos al Señor: Padre bendito, en esta hora nos ponemos en tus manos, Padre, como uno solo, junto con mis hermanos, pidiéndote por esta petición, Señor, por este pequeñito, Señor, hijo de nuestra hermanita Marilú, nuestro hermano Elías. Padre bendito, tú eres el dueño de la vida, Señor, y tú eres nuestro creador. Has permitido que este pequeñito llegue a este mundo, Señor, y yo creo que tienes un propósito en todas las cosas, Señor. Pero rogamos, Señor, que en tu voluntad tengas misericordia y que traigas una sanidad completa, Señor, a este pequeñito. Te pedimos por la salud, Padre Santo, sea cual fuere el motivo, Señor, por el cual se encuentra internado. Padre bendito, sé tú obrando, Señor, en la vida, en el cuerpo, Señor, de este pequeñito. Sé tú, Señor, trayendo tu fortaleza y trayendo tu sanidad. Que una vez más mi hermanita Marilú y mi hermanito Elías puedan ver tu mano poderosa en sus vidas. En tus manos ponemos, Padre bendito, esta vida, este cuerpecito, obra, Señor. En tus manos estamos, Señor, y que se haga tu voluntad siempre por sobre todas las cosas. Lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre.
Pues bien, mis amados, les bendigo en el amor del Señor. Primeramente Dios, pues el día de mañana, si Dios nos permite, por aquí nos vemos para continuar con un capítulo más, mis amados. Recuerde poner al Señor en primer lugar en sus vidas, ante toda situación, ante toda circunstancia. Él tiene que ser lo primero, mis amados hermanos. Cuando es así, le garantizo que es más fácil también que Él obre y que Él haga lo necesario en sus vidas. Pero tiene que ser Él el primer lugar, siempre. Demostrémoslo con nuestras palabras y con nuestros hechos. Le bendigo, mi amado. Seguimos desafiados en la misión de fructificar. Ánimo y excelentes tiempos para todos mis amados. Dios les bendiga. Excelente día.